A ver, pensemos en esto un momento. ¿Por qué hay lecciones que se nos quedan grabadas para toda la vida y otras que, ¡puf!, desaparecen apenas entregamos el examen? Bueno, les adelanto que no es magia, es pura ciencia. Hoy vamos a meternos en la maquinaria de la enseñanza para entender, de una vez por todas, cómo aprendemos de verdad. Y esta pregunta, nos pone frente a una verdad un poco incómoda, ¿no? Todos hemos pasado noches enteras memorizando datos, repitiendo conceptos como loros para que una semana después no nos acordemos de nada. Si ese es el resultado, ¿de verdad estamos aprendiendo? ¿O solo estamos haciendo un entrenamiento de memoria a corto plazo? Ya es hora de preguntarnos si ese es el verdadero objetivo de la educación. Bueno, para empezar, vamos a atacar el problema de raíz. Hay un abismo gigante entre solo repetir información y de verdad comprenderla. Y es justo en ese hueco donde muchísimos de los métodos de enseñanza más tradicionales, pues, se caen. Miren, podemos pensar en esto como si fueran dos caminos totalmente distintos. Por un lado, tenemos el aprendizaje memorístico, que es básicamente un callejón sin salida. Es repetitivo, es abstracto y lo peor de todo, se olvida el toque. Pero por el otro lado está la verdadera meta, el aprendizaje significativo. Ese es el conocimiento que tiene sentido, que se conecta con la realidad y que nos sirve para algo, ya. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el problema de la memorización. Luego vamos a definir qué es eso del aprendizaje real. Exploraremos las herramientas del docente, veremos cómo se aplica todo esto y cerraremos con el papel fundamental que juega cada estudiante. Muy bien, hablemos del objetivo final, porque, a ver, el fin de la educación no es ser una enciclopedia andante. No, es construir algo muchísimo más valioso, algo que dure, competencias para enfrentarnos al mundo real. La clave, la palabra mágica aquí es conexión. El aprendizaje significativo ocurre cuando una idea nueva no se queda flotando en el aire, sino que se engancha, como con un velcro, a lo que ya sabemos, a nuestras experiencias, al mundo. Y es justo ahí, cuando un dato se transforma en algo útil, en algo que nos importa, porque claro, le vemos el propósito. Y esto nos lleva directamente a las competencias. Y ojo, que esto es crucial. No se trata tanto de qué sabes, sino de qué puedes hacer con eso que sabes. Es la habilidad de pararte frente a un problema complejo y real y usar todo tu arsenal, conocimientos, habilidades, creatividad para resolverlo. Perfecto, ya sabemos a dónde queremos llegar. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo lo hacemos? Pues aquí es donde entra en juego la figura del docente estratega. Justamente, ¿cómo tendemos ese puente? Y la respuesta no es la improvisación, no es saber qué sale. La respuesta está en un plan deliberado y muy bien pensado. La respuesta, en pocas palabras, son las estrategias didácticas. Fíjense en esta definición de Tobón que es buenísima. Dice que enseñar bien no es una serie de actos aislados. Es más como una arquitectura. Es un conjunto de acciones que se diseñan y se ejecutan en orden. Cada paso tiene un porqué y la meta final siempre es que el aprendizaje suceda de verdad. Y luego viene Díaz Barriga y le agrega dos ingredientes que son oro puro: reflexiva y flexible. Esto es importantísimo. Significa que un buen plan de enseñanza no es un guión rígido, para nada. Es más como el plan de navegación de un capitán. Se tiene un destino claro, pero hay que estar ajustando el rumbo todo el tiempo, según el viento, las corrientes y la tripulación. Entonces, para que quede súper claro, una estrategia didáctica es ese mapa intencional que diseña un docente para que sus estudiantes no solo acumulen datos, sino que construyan un entendimiento que sea verdadero, profundo y sobre todo aplicable. Perfecto, ya basta de teoría, ¿no? Vamos a ver cómo aterriza todo esto en el mundo real. ¿Cómo sacamos el aprendizaje de los libros y lo ponemos a trabajar en la práctica? Pues la respuesta tiene un nombre: enseñanza situada. Y su lógica, la verdad, es impecable. Piénsenlo, si queremos que alguien aprenda a nadar, no le damos un manual de física sobre flotabilidad, lo llevamos a la piscina. Bueno, pues lo mismo aplica aquí. Si queremos que aprendan a resolver problemas del mundo real, el aula tiene que ser un simulador de ese mundo. Es aprender haciendo, pero en un contexto que tiene sentido. Y esto no es algo abstracto, ¿eh? Se traduce en métodos súper concretos. En lugar de una clase donde solo se escucha, imaginen un aula donde los estudiantes tienen que resolver un caso médico real, o donde tienen que diseñar y construir un prototipo para solucionar una necesidad de su comunidad. De repente, el conocimiento ya no es algo que se recibe, sino que es una herramienta para crear, para resolver. Y el resultado es una transformación total. El silencio pasivo de un auditorio se reemplaza por el ruido productivo del diálogo, del debate, de la colaboración.
El salón de clases deja de ser un museo y se convierte en un laboratorio, en un taller para resolver problemas de verdad. Ok, hemos hablado un montón sobre el rol del docente, y es absolutamente fundamental, pero nos falta la otra mitad de la ecuación, porque al final del día, aprender es un verbo, una acción que nadie, absolutamente nadie puede hacer por nosotros. Y la respuesta es un no, pero un no rotundo. Un docente puede ser el mejor estratega del mundo, puede diseñar la actividad más increíble, pero si el estudiante no se sube al barco, si no se involucra, ese puente hacia el aprendizaje se queda a medio construir. Y es aquí donde el reflector cambia y apunta hacia el estudiante, con las llamadas estrategias de aprendizaje. Si las estrategias didácticas son el plan del docente, estas son las decisiones que toma el estudiante. Ya no se trata solo de lo que le enseñan, sino de cómo elige procesar, organizar y aplicar ese conocimiento para lograr sus propias metas. Y estas estrategias tienen 3 características clave. Primero, la iniciativa nace del estudiante. Segundo, no es algo que pasa por casualidad, son acciones planeadas. Y tercero, hay un control consciente. Quien aprende se convierte en esencia en el director o la directora de su propia orquesta. Y con esto, todas las piezas del rompecabezas encajan. La verdadera magia ocurre aquí, en esta alianza. Es el punto de encuentro perfecto entre el plan inteligente de quien enseña y la participación decidida de quien aprende. En resumen, es un trabajo en equipo. Y el resultado de esa alianza es increíblemente poderoso. Es justo la transformación que buscábamos desde el principio. Es pasar de ser coleccionistas pasivos de datos a ser arquitectos activos de soluciones, listos para lo que sea que el mundo real nos ponga enfrente. Y con esto cerramos. No importa de qué lado del escritorio estemos, si del lado del que enseña o del que aprende, la pregunta de fondo es la misma. ¿Estamos actuando en piloto automático o somos realmente intencionales en cómo enseñamos y, sobre todo, en cómo elegimos aprender? La respuesta a esa pregunta lo cambia absolutamente todo.